Bueno, hola, hola y bienvenidos a una nueva entrega aquí en el podcast de Contracultura, que estoy seguro que muchos lo estaban esperando de vuelta ya después de una jornada larguísima de entre vacaciones. Estuve un poco enfermo, nada grave, pero ya estamos de vuelta aquí, que eso es lo que importa, cuando hoy día ya es 17 de enero del año 2024 en el momento de la grabación de este programa. Hoy día tenemos un programa imperdible, un análisis internacional como acostumbramos a hacer con un amigo que muchos de ustedes conocen del canal Perspectiva Austral. Me refiero a Andrés Barrientos. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a Contracultura el día de hoy. Qué gusto tenerte una vez más aquí. Hola, querido Carlos, mucho gusto y feliz de iniciar el año aquí en un nuevo programa de Contracultura. Hay muchos temas que están pasando y es importante hacer una actualización también de lo que estamos viviendo hoy. Exactamente, para conversar de eso, para ver un poco lo que pasa en la esfera internacional, cómo nos afecta en los países, ¿cierto? Los distintos países, todas estas directrices que van bajando desde el foro de Davos. Hay tanto para conversar hoy día. El discurso de Javier Milei, que no dejó indiferente prácticamente a nadie. Vamos a hablar de globalización, de globalismo. Vamos a hablar de el nuevo bloque, que se está formando de alguna manera. Y por supuesto vamos a partir con lo que está en tu mente, pues, Andrés. ¿Qué es lo que más te preocupa en el espectro de lo que estamos viviendo en el día a día hoy día? ¿Qué es lo que ocupa tu mente en estos momentos? ¿En qué te has estado concentrando en tus análisis? Sí, bueno, para todos los que nos escuchan el día de hoy, sería interesante ir conectando ciertos puntos de cómo se va desestabilizando el orden internacional en distintas materias. Estamos viendo lo que ocurre en Medio Oriente, con el tema de Israel, Hamás, la Franja de Gaza, lo que está ocurriendo en Norcorea, con estas amenazas a Corea del Sur, que están aumentando la temperatura en esos sectores. Lo que está ocurriendo también con fue la elección de Taiwán, por otro lado, la invasión de Rusia a Ucrania, cómo se desenlaza todo eso y todo el panorama que nos está mostrando las élites globales respecto a cómo tenemos que desarrollar nuestras vidas, según ellos, en todos estos acontecimientos internacionales, sometiéndonos a un relato de desestabilización global, de miedo ante los fenómenos naturales y también ante una intensificación de la agenda de control por parte de las élites globales, en este caso de estos agenciamientos o agencias globales que buscan controlar la discursividad de las agencias de medios, la discursividad de los temas políticos y que cada vez más se van alejando de el soberano, de las personas, del ciudadano que día a día trabaja para sustentar y llevar el pan a sus casas. Esa disociación me gustaría que empecemos a dilucidarla hoy en tanto a lo que está proponiendo hoy el foro de Davos y cómo esto tiene un correlato directo con lo que están viendo las personas que nos escuchan hoy en los medios de prensa locales en sus distintos países. Yo recuerdo muy bien, para explicar un poco el punto que voy, recuerdo muy bien que al iniciar el año, es decir, el 1 de enero en Canal Nacional en Chile, uno de los tantos canales del país, un canal, partió el año con más de 15 minutos mostrando distintos eventos de desastres naturales, ya sea terremotos, tsunamis, eventos geológicos, volcánicos, etcétera, marejadas, vientos, etcétera, para tratar de mostrar un relato relativo a grandes desastres naturales producto de la actividad humana. Entonces ahí empezamos a ver de que efectivamente para conectar el punto del cambio climático y toda la agenda económica y de control que conlleva, necesitan forzar las élites globales a el miedo y el control mental, en este caso, a través de las noticias de los grandes medios de comunicación.
Y eso se ve hoy respaldado por la agenda del Foro de Davos 2024, que, bueno, ahí podemos Sí, tocarlo un claro, poco acaba, más acaba adelante de, también. de publicar un informe, de hecho, en la cumbre esta del Foro Económico Mundial, ¿cierto? En Davos, y la directora gerente, la Sadira Zahidi, hizo este llamado, ¿cierto? Que los teóricos, llamados teóricos de la conspiración, deben ser aplastados para que la élite global pueda así seguir siendo la dueña de la verdad. En el fondo fue eso lo que dijo, que la desinformación, ¿cierto?, era el mayor riesgo y era más riesgoso los desinformadores que incluso poniéndolos al nivel más peligroso que los terroristas. O sea, ese es el nivel de control de la información a la que se quiere llegar hoy, con personas tan cuestionables haciendo este tipo de declaraciones como Úrsula von der Leyen y otros que están tremendamente cuestionados y además bajo la lupa por transacciones que han hecho y cosas que no son muy, digamos, muy transparentes, por decirlo menos, ¿cierto? Siendo bastante elegante. Sí, totalmente. De hecho, uno de los informes que publicó en enero del 2024, siempre previo a la cumbre de Davos, se publica el informe el Global Risk Report, que es el informe global de los riesgos que la metodología que establece el foro de Davos entrega. Entonces aquí, ¿qué se dan? Los antecedentes principales Uh -huh. para poder abordar las agendas políticas y económicas que se vienen. ¿Y qué es lo que nos dice este informe? Nos dice que estamos en un contexto que es algo obvio, de grandes cambios tecnológicos, que es cierto. Eh, Nos hablan de que tenemos una fuerte incertidumbre económica, pero no nos dicen que gran parte de la incertidumbre económica se debe a los mismos problemas que ellos han Han creado, generado, claro. en- eh, que han generado a través de la emisión monetaria, la inflación que generaron posteriormente y en la pérdida de poder adquisitivo de la gente por las políticas que ellos mismos implementaron. Después se hablan del calentamiento del planeta. Claro, cuando tenemos lugares como Yakutia en Eurasia que tienen menos 45 grados, claro, esos no son temáticas a abordar, ¿no? Y muchas presiones que señala el informe hacia las economías y las sociedades que se van debilitando, cuando a través de sus agendas ellos van debilitando las democracias y van debilitando también los sistemas institucionales, porque eso es parte de la agenda que no te señalan, ¿no? Y dentro de esa misma informe, donde se hace un trabajo metodológico en encuestar a las principales CEOs e intelectuales de ciertas eh, universidades, entre otros, y también empresarios, empiezan a hablar ya que durante esta década vamos a tener distintos impactos y cambios sistémicos al todo el esquema global. Por ejemplo, lo que significa el calentamiento global y las consecuencias relacionadas con todos los sistemas eh, terrestres la forma de vida, Uh los -huh. cambios los cambios poblacionales, pero no te dicen que es la agenda de disminución de la población y control demográfico, ¿no? Eso no te lo tocan. Después también el desarrollo de las tecnologías y donde a los grandes intereses de estos grupos de orden globalista les interesa controlar porque probablemente a través de la tecnología pueda incrementarse aspectos de la libertad humana. Entonces ahí empieza uno a ver que hay ciertas incongruencias entre el discurso que ven como riesgo y las políticas que ellos se supone que buscan evitar esos riesgos, cuando pareciera ser que ellos mismos lo incentivan. Tenemos también el tema de que ellos mismos dicen de que hay riesgos de la concentración en las fuentes del orden del poder geopolítico. Imagínate, Entonces, claro. cuando ellos mismos son los que señalan las grandes agendas para poder llevar a cabo sus objetivos estratégicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un riesgo la concentración del orden del poder geopolítico. Claro, si es un riesgo, ¿por qué
tú tienes que implementar la agenda top-down, de arriba a abajo, en todos los países. Es decir, ellos mismos te están diciendo de que ellos son un riesgo, ¿no? Si uno le hace la Sí, doble claro, lectura. claro. Y lo más interesante es que el discurso del catastrofismo climático es uno de las anclas hoy más fuertes de todo este tema. El tema de la biodiversidad de los ecosistemas, tan así de radical que terminan implementándose en la práctica después agendas de deshumanización y agendas también que tienden a equiparar a las especies animales no humanas con la persona humana. Y eso lo podemos ver también en distintos discursos, políticas, implementación de proyectos políticos en distintos países. Para los que no son chilenos, basta con ir al proyecto constitucional que se intentó plantear, que era aplaudido por estas instancias internacionales, porque efectivamente tenía un componente donde se abordaban indirectamente todos estos conceptos que estaban detrás. Entonces, hay que hacer doble lectura siempre de estos temas, porque detrás de determinados artículos objetivos siempre están complementos ideológicos a estos tipos de articulados. Y eso es sumamente importante, estar atento, informarse, leer y también ver esta relación que hay en estas agendas, porque no es que de un día para otro vienen estallidos sociales, Claro. insurrecciones, desestabilización con los temas demográficos. ¿Por qué está pasando hoy y no pasó ayer, por ejemplo, con el tema del narco? Que no era un tema en Chile. ¿Por qué está pasando hoy y no ayer este tema de la entrada de ilegales por los pasos fronterizos? ¿Por qué hoy y no ayer se implementan estrategias para disminuir los espacios de libertad económica en tanto a la generación de proyectos y tienen que pasar 15, 20 o 10 años en distintos aspectos de la burocracia para implementar un proyecto de energía o un proyecto caminero de carreteras en el país, porque tiene que pasar distintas etapas? No, porque se van incorporando estos elementos que van dando una congruencia, una agenda global y cierta concordancia que están luego vinculados a los objetivos de la Agenda 2030. Y ahí, Carlos, me gustaría entrar en un tema también bien Ah, interesante. Antes de que entres ahí, Bueno, me estaba acordando ¿sí? de algo porque lo encuentro sumamente relevante para ejemplificar con un pequeño ejemplo lo que estás diciendo tú, porque no sé si viste el estudio de los microplásticos y los nanoplásticos, creo que había en las botellas de agua De agua, embotelladas, sí. ¿cierto? Y que curiosamente se hicieron en varios países simultáneamente y las noticias se dieron tanto en Estados Unidos como en Chile como en otras partes, y de la noche a la mañana explotaron estos estudios de los microplásticos dentro del agua, y otros hablan de nanoplásticos incluso. Y lo curioso es que ahora salió la noticia de que los principales agentes, digamos, que contribuían a la contaminación con estos microplásticos eran los fertilizantes, imagínate. O sea, ahora van y entendiendo que está la agenda en contra de los fertilizantes y todo lo que está pasando en Alemania, lo que ha pasado ya en los Países Bajos, ¿cierto? Este acaparamiento también de grandes cantidades de tierra cultivable por gente muy poderosa, incluso no solamente Bill Gates, sino que también empresarios chinos, y el tratar de hacerse con el control, ¿cierto? Del mundo rural, de alguna manera, de la agricultura y de la producción de alimentos. Y ahora resulta que esto, para proteger tu salud, tenía que ver finalmente con demonizar también a los fertilizantes. Entonces, ese es un muy buen ejemplo para mostrar, en el fondo, lo que estabas diciendo tú, cómo van avanzando este tipo de propuestas, de esta agenda, pero nunca te dicen para dónde va al final, sino que te presentan algo y como algo positivo para tu salud, una preocupación que tienen ellos, y finalmente no es tal. Sí, de hecho, eso que dice es muy claro y para ejemplificarlo directamente ante lo que está pasando en Alemania.
con estas protestas y manifestaciones de campesinos, con sus tractores, con su ganado y todo, lo que ocurrió en Países Bajos y lo que podría ocurrir próximamente acá en Chile, es efectivamente que estas políticas de salvar el planeta, lo que están haciendo es destruir las formas naturales. Ya llevamos miles de años donde la, la agricultura ha sido un gran logro de la civilización, ¿no? Sí, claro. La El ganadería, primer gran logro de la sí, civilización. tal cual. Entonces, lo que estamos viendo es para que levanten las alertas y abran los ojos también, es que en Chile los políticos se comprometieron internacionalmente a reducir 30% de las emisiones de metano al 2025. Y eso es oficial. Pero en los discursos públicos nadie lo dice. Mm. De hecho, entonces, hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, de que el 54% del metano proviene del ganado, ¿ya? En California. Hay un estudio. Entonces, claro, si se dice que va a reducirse el 30% de las emisiones de metano al 2025 en Chile, si hay estudios que dicen que el 54% del metano viene del ganado en California, por ejemplo, ¿qué está pasando acá en Chile? Va a venir una ley que van a empezar a prohibir o a obligar a la gente que tiene vacas a que terminen, que las vendan, que las rápido, o que las maten, Que las o maten, que claro, las aniquilen. claro. Como ¿Estamos estaba preparados pasando en para Holanda eso? ya, claro. Claro, entonces, claro, ya el gran compromiso, el compromiso, como el gran título, ya está el compromiso. Vamos a reducir 30% las emisiones de metano. ¿Nos preguntaron a los chilenos por eso? No, no nos preguntaron. Y esto es una agenda que se comprometió hace mucho tiempo atrás. Entonces viene un gobierno, pasa otro gobierno, llega otro, y son grandes compromisos de Estado Exacto. y que no nos preguntan. Entonces, eh, vemos también que hay estudios del mismo Ministerio de Medio Ambiente en Chile, donde se dice que las fuentes de metano estarían principalmente en la fermentación entérica de la ganadería, es decir, en el ganado, y eso sería de un 30%. Y más o menos el metano también de los residuos sólidos un 39%. Y estos son estudios recientes del año 2022. Entonces, eh, ¿cuáles son las regulaciones que van a venir? Esto ya están los compromisos. Entonces, el llamado aquí es que la gente que tiene ganado, que vive de eso, o que tiene una fuente de ingreso de ello, tiene que empezar a hacer los llamados a sus congresistas, a sus tomadores de decisión y organizarse ante esta materia. Porque lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Holanda, está a la vuelta de la esquina de Chile. Los compromisos ya están. Y esto es una cosa puntual y concreta que impacta de estas grandes big agendas, como le llaman. ¿Ah? Sí, claro. Entonces, Y relacionado a lo mismo, son los mismos, son ellos también los que proponen, ¿cierto?, el cambio de la dieta, por otro lado, la reducción de la industria cárnica, la sí, reducción en los fertilizantes, que uno podrá estar de acuerdo o no. Sabemos que los fertilizantes, algunos producen, ¿cómo se llama?, ciertos problemas, porque no son totalmente orgánicos. Los cultivos orgánicos son carísimos. Lo más caro es cultivar orgánico hoy día. Los costos se elevan, y cómo vas a alimentar a una población solamente con cultivos orgánicos. Además que eso tiene un proceso de implementación larguísimo, porque los agricultores no están acostumbrados, ¿cierto?, todos a trabajar orgánico. Entonces, ¿con qué vas a suplir eso? Y eso es lo que no te dicen. Si sí, sumamos a esto la inseguridad del mundo rural, con poner en entredicho la propiedad privada, que los mismos dueños de la tierra están preocupados de que les tomen sus campos, sus fundos o sus parcelas. Imagínate, es un caldo de cultivo perfecto para lograr justamente lo que quiere el Foro de Davos, que es un cambio en la dieta, en la alimentación, el control, ¿cierto?, de la forma de producción de alimentos y todo este tipo de cosas, que es hacia donde nos llevan. tal cual. Y para que vayan viendo bien y escuchando todas las personas que
están presentes en el programa, pueden ver que en cada país hay cajas de resonancia de estos grandes tópicos de agenda global. Y otro caso muy puntual y particular que ocurrió recientemente en enero, antes de que parta el Ujú. llamado Congreso Futuro en Chile. Se hace un congreso que trae como muchos distintos speakers sobre materias de futuro, ¿no? Innovadores, empresariales, por un lado, intelectuales, mundo científico, académico, entre otros. Y el líder de esa corporación, si no me equivoco, fundación, entidad, es Guido Girardi, que es un progresista de izquierdas, que fue senador, que es un ferviente y muy táctico en instalar agendas dentro del país, y él mismo, antes de que inicie el Congreso Futuro, está haciéndole hoy una guerra a través de su discurso, de sus plataformas y su nivel de exposición a la industria de la carne. Y en este mismo Congreso Futuro está presentando como la carne como que es una industria que genera daños irreversibles al medio ambiente, al futuro. Entonces ahí tú ves cómo la agenda global tiene cajas de resonancia a nivel local, hablamos de países, y estas cajas de resonancia lo que buscan es llevar a cabo ya, entrar de lleno en la política pública. Entonces, claro, aquí tenemos un ejemplo eh, puntual que pueden verlo replicado en distintos países del mundo. Y aquí lo que está ocurriendo es que estas élites lo que buscan es cambiar, determinar, hacer ingeniería social y además promover proteccionismos por parte del Estado para llevar y juntar con este llamado capitalismo de partes interesadas que el profesor Klaus Schwab, fundador del Foro de Davos, lo que propone. Así que ahí vamos viendo también cómo van conectando tanto la agenda global con sus cajas de resonancia a nivel local y cómo se van llevando a cabo a través de la política pública. Y que muchas de esas políticas públicas vienen ya de compromisos de Estado y que son no consultadas también a los ciudadanos. Si ven y se fijan en los programas de gobierno de los distintos candidatos presidenciales que se pasean para la búsqueda del poder en nuestros países, usualmente este tipo de políticas no están explícitas dentro de sus programas, porque son agendas que los superan, ¿no? Claro. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, ¿cierto? El tema del socialismo fabiano, que es fundamental entenderlo, que esta tortuga que va avanzando despacio, como decía el mismo logo de ellos en un inicio, pero decía, when we strike hard, cuando pego, pego fuerte. Entonces ellos siempre hablaban de estos cambios de a poquito que se iban haciendo, ¿cierto? Acostumbrando a Así es. las personas de a poco y después daban el golpe final y cuando pego, pego fuerte. Ese era el logo de la sociedad fabiana. Así que es muy interesante entender de dónde viene el progresismo también. Pero vamos a hablar del discurso de Milei que estuvo, por decirlo menos, impresionante. Con las luces y las sombras de Milei estamos atentos a lo que pasa con Milei en Argentina. Pero antes te quiero llevar al punto de la globalización, porque mucha gente que confunde este tema de la globalización versus el globalismo, se ha hablado bastante de eso. ¿Por qué no nos haces una pequeña introducción de eso? Sí, bien importante retomar este tema porque es difícil teóricamente como explicar en términos simples las diferencias que podrían haber puntuales entre globalización y globalismo. A ver, hay un punto de que a medida que las sociedades se fueron interconectando en el tiempo a desarrollar esquemas de cooperación social, fueron abriéndose a poder desarrollar estas actividades. Y eso es un proceso que podríamos decir socioeconómico, se fue llevando a cabo cada vez más acelerada desde la revolución industrial. Y eso ha tenido distintos periodos, etapas. Ahora, la globalización, en términos de proceso, hay que entenderla como este proceso socioeconómico, que tiene un elemento preponderantemente más individual que colectivista, donde
la interacción entre el proceso que se produce es a través de los acuerdos de ganar, ganar. Eh, Además, es un proceso que tiende, en términos globales, ¿ah? Siempre hay cosas que son puntuales, Ujú. correcciones que tienen que ocurrir, etcétera, pero es un proceso más horizontal. eh, y además también dentro de la categoría, como que podríamos hablar de ciudadanía, es desde lo local hacia lo global. Y aquí el globalismo presenta una visión o elementos que son muy distintos. Como hablábamos de que la Digamos que la globalización es un globalización en proceso. términos simples es algo inevitable que sucediera producto del desarrollo tecnológico, el desarrollo humano, ¿cierto? La interconexión que van a tener los países, las personas, las naciones, el comercio, Así las es. rutas, ¿cierto? Eso es una cosa Acuerdo, bastante distinta al globalismo propiamente tal. sí, es que, claro, porque la globalización tiende a ser un esquema de cooperación social abierto, claro, pero que en su esquema tiene, tiene limitantes en tanto a que Ujú. existen fronteras, soberanía nacional, Exacto. también eh, tiene algo fundamental, que son los acuerdos libres e intercambios voluntarios. Pero el globalismo, a diferencia de este proceso de globalización, que en gran medida se ha beneficiado a la humanidad, es que el globalismo es un proceso ideológico, es colectivista, es un agenciamiento, no es de acuerdos, es de forzar agendas. Y además, otro tema que es sumamente importante de entender es que es top-down. No es un proceso de integración de cooperación social, sino que es de agenda de arriba hacia abajo y de implementación vertical. Y lo otro que es importante en esta diferenciación que me gusta hacer de globalización versus globalismo es que la categoría ciudadana, como dijimos anteriormente, de lo local a lo global, que es la globalización, de que se abre, el globalismo tiende a la búsqueda de la no identidad. Ah, Al forzar el despojarse de la identidad para buscar el despojo de todos los marcos de nuestras tradiciones. Y otro tema importante dentro del trato económico-social es que no se basa en el capitalismo de libre mercado, como podríamos decir, y aquí vamos a entrar después en lo que hablaba Milei, Sí, claro. que es muy interesante, sino que el globalismo se basa en el capitalismo de partes interesadas. Es decir, yo, Estado, me comunico con las empresas que me interesan, pacto, elimino la competencia y le dejo cancha abierta para hacer y deshacer dentro de los países. Y no propendes eh, a que exista una sana competencia en un mercado abierto de lo que ocurre. Claro. Entonces, esas sutilezas son cruciales para ir entendiendo este marco de globalización versus globalismo. Es por eso que hoy, con estos agenciamientos internacionales que han forzado top-down agendas radicales, porque la agenda de despoblación, la agenda abortista, la agenda de destrucción del tejido social de arriba hacia abajo, las migraciones forzadas, lo que están haciendo es crear este concepto del globalismo con todos esos elementos y empieza a surgir un nuevo sujeto político, que eso lo vamos a tocar ya al final del programa. Y en este proceso se van destruyendo las fronteras, ya no se entiende cuál es la soberanía quién es el soberano, Ujú. y además otro tema que ya lo hemos tocado mucho en el programa también es que los mecanismos de check and balance que se utilizan usualmente en ciencia política es que la democracia pasa a ser un mero espejismo. Ujú. En Ujú. que tenemos poderes supranacionales que imponen agendas top-down, donde el poder ciudadano se ve totalmente aniquilado y corroído por parte de quienes promueven este tipo de agendas. Y la pregunta
importante que tenemos que hacernos aquí es quién permite que estas agendas ingresen en nuestros estados-naciones. Y ahí esa pregunta es muy importante porque ahí podemos poner rostro, ¿no? Claro, claro. Vamos a ver si podemos alejar a lo mejor un poco el micrófono de tu boca porque está entrando un poco de aire. Pero me gustaría llevarte al punto de, ¿por qué no explicas esto para diferenciar porque en el fondo tú lo que decías es que el globalismo, ¿cierto? Utiliza a las empresas, ¿cierto? Estos grandes grupos económicos para eliminar la competencia, ¿cierto? Para hacerse con más control, con más poder, con más dinero, pero también para hacer cumplir una agenda determinada, ¿cierto? Y por eso hacen esta alianza entre las grandes empresas y el Estado, lo que para mí es fascismo, no tiene otro nombre. Y ¿cómo se llama? Pero hay una diferencia porque es importante diferenciar este capitalismo que decías tú de los stakeholders, ¿cierto? Explícanos un poco eso porque yo creo que ese tema lo ha tocado Pablo también aquí, a quien le mando un saludo, ya va a estar pronto con nosotros. Es un tema clave de poder entender qué es este capitalismo de partes interesadas, porque la agenda que hemos vivido durante la política, digamos, que hemos vivido durante los últimos años en relación entre la empresa privada y el Estado tiene muchísimo que ver con eso, pero parece que muy poca gente lo entiende y también poca gente entiende por qué las empresas se ven involucradas de la noche a la mañana en la promoción de estas agendas cuando deberían estar simplemente vendiendo sus productos. Pero no están solamente vendiendo los productos las grandes empresas, sino que también están haciendo, ¿cierto?, una apología directa hacia, en este caso, una agenda muy, muy clara, como es o el LGTB, o todo esto que estamos viendo, ¿cierto? El feminismo, todo este tipo de cosas que han ido penetrando, han ido permeando, ¿cierto? Dentro de no solamente de las agencias de publicidad, sino que también las vemos reflejadas en los comerciales de televisión. ¿Cómo explicarías tú eso? Sí, aquí lo que ocurre es que hay una cosmovisión de, de parte de Schwab en tanto a que el capitalismo de partes interesadas es una superación de, del capitalismo de libre mercado, entendiendo que el capitalismo de libre mercado asociado a la libertad humana está aniquilando el planeta. Entonces, tenemos maximización de ganancias, empresas egoístas que no sirven a los ciudadanos, eh, problemas de catástrofes medioambientales que los produce el humano y las empresas, según lo que plantea Schwab, y que están impactando en las comunidades. Entonces, bajo ese prisma o anteojeras o gafas para leer la realidad, el señor Schwab nos dice, bueno, aquí no podemos dejar que haya competencia eh, transparente, sino que lo que tenemos que buscar es que los distintos actores sociales, empresas, ONGs, políticos, el Estado en general, los gobiernos, la comunidad internacional, muy clave, tengan una sinergia Ujú. y pacten eh, una mirada de sociedad y de valores que terminen permeando una agenda política en todas sus estructuras. Entonces ahí vienen todos los componentes que son de control poblacional, los componentes de antinaturales, de proponer pugnas entre lucha de sexos, hombre-mujer, en tratar de cambiar los cerebros de las nuevas generaciones en tanto a su relación con el mercado, una satanización del proceso de cooperación social que se entendía anteriormente, y obviamente para buscar el control de tanto la agenda, de la lógica de las ganancias y también del mercado de los valores culturales de una sociedad. Entonces, si nosotros, esto bajo la perspectiva de una doble lectura de lo que señala Schwab en su libro de Capitalismo de Partes Interesadas, que es un upgrade que hace de los planteamientos de Freeman, lo que hace aquí es
eh, buscar el control de una agenda cultural para superar todos los niveles de decisión eh, de abajo hacia arriba de los estados-naciones, de la soberanía popular, y de este modo obtener ganancias y control político a nivel global. Entonces, es mucho más fácil apretar una tecla desde Sí. Davos para poder implementar una agenda en todo el orden global que tener que estar permeando uno a uno con las distintas agencias y que hayan distintas estados de competencia dentro de las naciones o que las mismas naciones pongan sus reglas del juego en tanto Y, a su proceso y algo de clave, que los transformación empresarios no se interna. le opongan en este proceso, ¿cierto? Que es una de las componentes claves del marxismo y por lo cual ha fracasado también en algunos Eso es intentos, clave. ¿cierto? Entonces aquí ponen, en este momento ponen dentro de su dentro de su staff también de revolucionario a las empresas, ¿cierto? Algo que además no es muy discutible porque siempre el gran capital ha apoyado el marxismo. Si eso es indiscutible, lo hemos visto en muchísimos programas, vamos a seguir viendo ese tema. Pero ese me parece que es un factor fundamental para evitar la oposición de gente que puede tener dinero para financiar cosas, movimientos, etcétera, y ponerlos todos a trabajar bajo su alero. Así es, y eso lo que ocurre es porque también hay transformaciones también dado por los cambios de la tecnología, la interconexión humana que ha aumentado de manera radical. Entonces, hoy el comportamiento dentro de los sistemas de mercado tiene mucha más relación con la economía del deseo. ¿Ah? Entonces, con esta exaltación de los niveles de percepción del deseo, tanto en publicidad, marketing, etcétera, que son mucho más fuertes que antes en la publicidad direccionada uno a uno, la lógica de los algoritmos que te llegan por las visualizaciones que tú haces en internet, etcétera, etcétera, hacen que sea mucho más importante para los que controlan los grandes fondos globales poder concientizar a tener una especie de ciudadano moldeado, lo que en Agustín, en el último libro de Agustín Laje trata muy bien, en Generación Idiota, Uh-huh. de este ciudadano desnaturalizado, esta persona como un ente, como que no tiene identidad, que se moldea, que toma las cosas banales de la vida, Que que no no se tiene nada que preocupa defender. que no tiene nada que defender, que no tiene arraigo, que no Mm. tiene identidad, que no tiene una perspectiva de trascendencia, eh, ahí ese ciudadano es el perfecto para ser moldeado por la economía del deseo. Y ahí vamos, bueno, eso es algo que voy a tratar en mi cuarto libro sobre el proceso insurreccional y eso cómo impacta, que ya estará próximo a lanzarse este año. Y ahí vemos cómo este tipo de agendas internacionales que moldean este tipo de ciudadano despojado o lleno de etiquetas eh, maleables, moldeables como una plasticina, son el perfecto sujeto que es acrítico eh, y despojado de toda rebeldía a las élites globales, es el perfecto ente para poder controlar todos los aspectos de esta nueva economía, que sería en su ya derivada una especie de nuevo colectivismo o un socialismo más del punto de vista deseante. Uh-huh. Es un poco complicado de hablar de ese concepto porque hay que entrar en teorías de Pero Lacan, sí, etc. claro, pero quien lo puso muy claro hoy día, porque justamente creo que fue hoy día el discurso que dio Milei en Davos, justamente en el fondo habló de eso, ¿cierto? Dio que fue algo poco común, por decirlo menos, ¿cierto? El discurso que dio, en el fondo, se rió en la cara de Klaus Schwab, les dijo a todos que su modelo nos conducía hacia la destrucción y que estaban eliminando un modelo que en el fondo había llevado prosperidad y que nunca había habido tanta prosperidad y tanta gente había salido de la pobreza, etcétera. Él se dedicó a hablar
de eso y les dijo en su cara que el modelo que estaban llevando ellos nos estaba llevando a la destrucción. ¿Qué opinas con las luces y las sombras que estamos analizando todavía el tema de Milei, viendo qué es lo que pasa? Porque hay varias cosas que todavía no cuadran mucho, pero yo creo que esto es algo histórico, por decirlo menos, la aparición de Milei en el foro de Davos, incluso finalmente terminando rematando el discurso, diciéndole a los empresarios incluso que no tenían nada que sentirse avergonzados, que ellos creaban riqueza, que ellos habían cambiado el mundo, este mundo moderno, y prácticamente llamándolos a unirse a un bloque. A mí me pareció espectacular el discurso de Milei, si es tan real como parece, por lo menos lo que vimos hoy día. No sé qué te pareció a ti. Sí, a mí, en pocas palabras, me gustaría decir que la, la acción de Javier Milei en Davos es histórica. Ahora, bueno, está todo de moda decir que es histórico, pero más allá de Todo lo ese que estamos concepto, viendo es histórico, sobre todo en estos sí, tiempos. Sí. tal cual. Entonces, yo diría que me llama mucho la atención el nivel de valentía de poder plantarse en foro de Davos a poder eh, desgranar y combatir directamente en vivo frente a millones y millones de personas que después lo ven por internet o que en vivo, e incluso los líderes globales, mundiales que están ahí, a, a- a discutir teóricamente y fuertemente el concepto de capitalismo de partes interesadas. De hecho, ese fue, yo diría, un golpe bajo a el fundador del foro de Davos, que promueve el Kissinger, capitalismo de partes el interesadas señor y Kissinger. que, sí, y lo que el mismo Klaus Schwab, quien lo presenta, Sí, claro. promueve. Entonces, tienes a Javier Milei que llega con un discurso eh, bastante teórico en su inicio, pero luego con un llamado a la acción política, donde se planta dentro de este foro de Davos, a más que llegar y decir las grandes agendas que necesitan y tienen pendientes en Argentina, sino a discutir el fundamento de las nuevas agendas globales y con un componente teórico muy fuerte. Es decir, fue decir, mira, el capitalismo de libre mercado es aquel que va a promover mayor bienestar social. Sí. Y todas las otras eh, hitos, eh, estudios o ayornamientos son una nueva fase del socialismo. Entonces, no lo dijo explícitamente, pero directamente al capitalismo de partes interesadas en tanto a el desarrollo de su discurso. Y hay que entender una cosa clave, que este foro de Davos lleva más de 50 años y en esta edición tenía cuatro ejes fundamentales, que son todas las charlas, conferencias que se realizan, no las que se transmiten en vivo, sino que también son todas las reuniones, los meetings, reuniones bilaterales, etcétera, que conllevan. Y que era, en primer lugar, el tema de la seguridad y cooperación en el mundo fracturado, todo lo que está pasando en Oriente Medio, las distintas autoridades que están llevando, que van destruyendo las democracias. Lo otro que está dentro de la agenda es cómo crear un crecimiento para una nueva era, es decir, bajo los planteamientos del Global Risk Report, donde todo es una catástrofe, donde el clima nos está destruyendo, donde el ser humano está destruyendo el planeta, etcétera, cómo planteamos una nueva forma de entender el crecimiento económico, ya. Y lo otro también es cómo regular la inteligencia artificial, dado que nos va a promover mayores estados de crecimiento económico, pero tenemos que regularla porque obviamente si no, los grandes políticos del globalismo no van a poder controlar la libertad humana. Y además también el otro concepto importante de este foro, que está bajo el paraguas de la reconstrucción de las confianzas que se perdieron tras la pandemia y tras la policrisis que estamos viviendo, que ese concepto lo vimos en un En un programa programa, anterior. sí. Se habla también de la estrategia de largo plazo para el clima, la naturaleza y la energía, porque es la antesala también de lo que va a ser la nueva COP y
de la Agenda 2050, que es la que ya se está planteando, que es descarbonización total de la economía global. Entonces vamos viendo que ante estos temas que son fundamentales, que hay grandes líderes que se pasean en este foro y que van de la mano con la implementación de estas agendas progresistas o socialistas, como planteó Milei, tienes a un Javier Milei, un presidente de Argentina, de un país arruinado económicamente, que tiene que hacer muchas reformas y muchas cosas para que pueda volver a un rumbo de mejoras en la sociedad, disminución de pobreza, etcétera, a un Milei que se planta frente al discurso del capitalismo de partes interesadas, y es más, si se planta desde otra vía inclusive, para los que no están muy enterados un poco de las pugnas dentro de la economía de mercado, hay distintas escuelas y la que Klaus Schwab principalmente critica, que fue el gran hegemón de los años 90, en términos prácticos con el tema del acuerdo de Washington, etcétera, es que Klaus Schwab critica la escuela monetarista donde la hizo popular Milton Friedman, pero aquí llega un Milei donde el mismo Javier Milei critica la escuela monetarista y también el capitalismo de partes interesadas. Y él plantea ya elementos importantes de lo que se define como la escuela austriaca de economía. Entonces ahí yo diría que el concepto de histórico tiene una relevancia aún mayor, porque junto con criticar al fundador y a los elementos teóricos que han hecho del fundador llevar una agenda completa, Javier Milei también se planta contra los tecnócratas del monetarismo y de los defensores acérrimos a las intervenciones de los bancos centrales y de la manipulación monetaria. Y en ese sentido, ahí viene su perspectiva, que podríamos decir más libertaria, en tanto a plantear el modelo de mercados libres desde la perspectiva de la escuela austríaca. Y eso que tiene como dentro de sus componentes este tema de enalzar también a los cooperadores sociales, como se le llama a los empresarios. Entonces, como no mostrarlos como unos culposos de la generación de riqueza y bienestar social, sino que también integrarlos dentro de esta discursividad, pero no para meter e implantar agendas. Y ahí, para ir cerrando esta idea, después podemos profundizar un poco más, Carlos, es que en la segunda fase del discurso de Javier Milei ya ni siquiera habla solo de este socialismo que podríamos decir, oh, mira, está hablando cosas como de los años 80, etcétera, sino que ya dice que el nuevo socialismo, tras la evidencia abrumadora del derrumbe de la Unión Soviética, de la caída del muro de Berlín, de 100 millones de muertos del comunismo, etcétera, ahora hay nuevos ayornamientos a el socialismo, y que estos están llevándose a cabo a través de la agenda progresista con el aborto, con el control poblacional, con lo que es la agenda ambientalista radical y con toda la agenda antinatura que están promoviéndose desde las élites. Entonces, ahí tú ves el componente antiglobalista que plantea Javier Milei en este foro, donde igual concepto de justicia social, que eso ya es algo que se ha tratado teóricamente en el siglo XX, y una parada enfrente a todos los nuevos modelos de socialismo que van emprendiendo incluso a nivel empresarial, desde el ámbito global. Así que es muy interesante. Yo igual animo a la gente que lo vean y puedan ir viendo los elementos. Muchas veces, sobre todo al inicio, toca muchos elementos técnicos, pero en términos generales ahí Javier Milei tiene una sensibilidad sobre estas temáticas, aunque no sean de su expertise, que eso también es importante poner en ponderación. Sí, a mí me recordó mucho un programa que hice hace bastante tiempo atrás que se llamaba Lo que viene ahora es inevitable. Y había un analista, el señor Armstrong, que, bueno, él tiene una empresa de predicciones en el fondo, pero todas matemáticas basadas en modelos computacionales.
Y él hablaba justamente de lo mismo que hablaba Milei. En el fondo decía, el orden natural es lo único que, así nacimos en el fondo, y eso es lo que nos va a dar el desarrollo, tenemos que seguir esa senda. Y hablaba de todos estos viejos geriátricos, decía, del foro de Davos y todo, que venían a controlar y a poner cortapisas al desarrollo no solamente económico, sino que intelectual y espiritual del ser humano. Decía, esto no va a terminar bien porque van a generar un descontento gigante en el fondo, y en el fondo no van a tener dónde esconderse al final porque van a crear una revolución en Europa. Él hablaba de todo este tipo de cosas. Yo me acordé mucho de ese discurso, del análisis que hacía el señor Armstrong y que está ahí en un programa de contracultura, se llama Lo que viene ahora es inevitable. Me recordó muchísimo el tema de Javier Milei y lo que hizo ahora en el foro de Davos. Vamos a ver cómo sigue avanzando Milei, porque tiene que implementar una serie de cosas. Vamos a ver si este discurso antiglobalista es tan o se contrapone, ¿cierto?, con algunas cosas que tiene que a lo mejor verse forzado a implementar, o a lo mejor las tiene que implementar porque es parte de a lo mejor algún acuerdo por el hecho de estar ahí. Pero hay que estar observante. Yo creo que es un tremendo logro, como dices tú, lo que acabamos de ver con Milei. Además lo posiciona dentro de referentes mundiales, como lo que está haciendo Elon Musk ahora, que se ha sacado de alguna manera esa máscara que mucha gente desconfiaba de lo que estaba haciendo, pero él está muy enojado con la agenda, porque ha sido víctima en su propia familia, ¿cierto?, de los alcances que ha tenido esto. Ha tenido problemas con un hijo, etcétera, y está muy enojado con esta gente, y se les ha opuesto, y está más o menos siguiendo el mismo lineamiento que personas como Milei. Entonces eso no es menor. Sí, yo creo que aquí es importante que las personas vayan sacando sus propias conclusiones de los temas. Aquí nadie tampoco pone las manos al fuego por nadie. Las No, personas ya hemos tenemos visto cómo una es la cabeza. política. Sí, Hemos visto. y la única ley que puede regir al ser humano es que somos seres falibles y que nos equivocamos. Así Sí, que claro. cualquiera también puede tener una visión un momento, después caerse, equivocarse, o un político menos es perfecto, Sí. es lo menos perfecto Él que hay. viniendo Entonces además tampoco. del foro de Davos, así que habría que ver si se fue a educar, a entrenar ahí, conoció al enemigo desde el interior, porque esa también puede ser una tesis, ¿cierto? Y ahora está oponiéndose a esto. Sí. Entonces, Entonces, claro, a mí me gustaría citar una parte también que toca Javier Milei desde el punto de vista de su área, que es la economía, y es que cuando empieza a pasar el discurso de lo que está, por qué Occidente hoy está en grave peligro, que es lo que él señala, pone el ejemplo de que todo lo que están hablando ustedes, ya Argentina lo viene viviendo casi 100 años. sí, eso fue clave. Entonces, Yo vengo del eh, pasado para advertirles lo sí, que viene en el futuro. Fue eso. claro. A mí no me vengan eh, con cosas. Yo vengo de un país que ha implementado esto de la justicia social y todo este tema durante sí. 80 años. Y es un desastre. Entonces Sí. le viene a decir también y esto, la cita textual dice, hoy los estados no necesitan controlar exactamente los medios de producción para controlar todo aspecto de la vida de los individuos. Aquí lo que está diciendo Javier Milei es, efectivamente, ya el marxismo tradicional, que busca el control de los medios de producción, ya no necesariamente esa es la búsqueda para poder controlar la vida de la gente. Entonces, aquí dice Milei, hoy con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de las tasas de interés, y eso es una crítica tanto al keynesianismo como al monetarismo, los controles de precios, las Ujú. regulaciones, pueden controlar los destinos de millones de seres humanos. Entonces aquí lo que Milei está diciendo es que mucha de la agenda que ustedes mismos promueven, y esta es una crítica que hace tanto a izquierdas como derechas, ¿eh? Ojo, porque hay personas de derechas que son unos fanáticos del endeudamiento y también de la emisión monetaria y de los controles de precios. Eso pasa en todo el mundo. Sí. Entonces, mi ley aquí se planta como también una crítica a esos grupos de intervencionistas, porque a través de eso también controlan la vida de la gente. Y recordemos muy bien lo que pasó durante la pandemia.
Bueno, habló de Eh, la expectativa de vida, ¿cierto? En los países socialistas, que no solamente la gente que caía en la pobreza, sino que también la expectativa de vida bajaba, una serie de datos, primero como para poder sentar bien, para poder darle sustrato a todo lo que iba a hablar después. sí, mira, y aquí, Carlos, para ir ya cerrando un poco de lo que ocurrió con esta intervención de Javier Milei, que es bien interesante. Más que hacer una crítica, tenemos que ir sacando como los elementos que van configurando una forma de plantarse frente al discurso políticamente correcto Ujú. que nos ha ido arruinando en nuestros países y que nos tiene a Hispanoamérica en un letargo permanente. Que es que Javier Milei está planteando una forma de discursividad y de propuestas de política que hasta hace poco tiempo no tenían precedentes. Por Mm. ejemplo, decir, hacer y no adaptar el discurso para las distintas instancias que existen. Al menos desde mi perspectiva, yo dudo que un mandatario chileno, para centrarlos en lo que pasa en nuestro país, de los líderes actuales, iría a Davos, a un Olvídalo, lugar donde están, a olvídalo. donde están los grandes poderes, a señalar algo así desde la humildad, podríamos decir, de un pequeño país largo y angosto, con el ímpetu y el tenor y el nivel de conocimiento sobre las materias que estaba hablando. Yo tengo mis dudas. Entonces, aquí lo que uno tiene que ver, y esto para las personas que nos escuchan en México, en España y todos los que escuchan este canal en distintas partes del mundo, es que va presentando un precedente de que una persona que quiere representar a un pueblo tiene que, como mínimo, prepararse en las materias y no solo prepararse en las materias de nivel técnico, sino que también tener una concepción de cuál es su rol dentro del esquema global, cuál es su rol también respecto a lo que tiene que ser como el devenir de la humanidad en el buen sentido de la palabra. Porque hoy tenemos líderes que simplemente piensan o muestran como una alternativa la administración y la gestión del poder, pero no así eh, el contraponerse a agendas que son supraterritoriales y que son muy fuertes. De hecho, a mí me ha tocado hablar con líderes que actualmente están en el Congreso y que uno escucha, no, sabes que estos temas mejor no los tratemos, relativo, por ejemplo, a Agenda 2030. Típico. Eh, Mm. este tema sobre Bitcoin, sobre las finanzas descentralizadas, ¿qué cosa es eso? Entonces, ante la ignorancia de los tomadores de decisión o la cobardía o la comodidad también puede ser de no querer estudiar las materias, de no querer asesorarse frente a las personas que estudiamos estos temas o los que estudian estos temas, que son más expertos en estas materias, terminan pasándole las agendas, ya sea por eh, anomia, por flojera, por ignorancia, por ah, colusión. Podríamos hablar también de eso que está tan de moda, tener Sí, reuniones en casa sí, claro. sin el reporte. Eh, entonces, ahí, volviendo al tema de Javier Milei, es que nos está mostrando que existen formas de hacer política de forma directa, conectadas con las necesidades de los ciudadanos y que efectivamente desafían estos monarcas globales eh, desde países que no necesariamente son los top 5 del mundo en las materias de interés global. Entonces, eso es sumamente importante porque eso está configurando hoy, y yo diría que cada vez con mayor fortaleza y vigor, una nueva, una nueva una nueva relación entre el orden político más allá de las políticas de partidos, sino que entre una noción de sentido común frente a estas imposiciones globales que tratan de aniquilar el poder del soberano. Hay un nuevo bloque, según tu punto de vista, hay un nuevo bloque, hay un nuevo despertar de la sociedad
Estamos hablando hoy día con Andrés Barrientos del canal Ciudadano Austral. Lo pueden buscar ustedes en YouTube para que vayan y se suscriban. Tiene un contenido sumamente interesante. Grandes Perspectiva invitados Austral. además. Perspectiva Austral, perdón. Perspectiva Perspectiva Austral. Sí, Porque Ciudadanos era la fundación. la fundación, La sí. fundación Perspectiva Austral es el canal que lo pueden buscar aquí en YouTube. Vamos a dejar de todas maneras, Andrés, el enlace en la descripción del video para que la gente vaya y se suscriba y vea tu fantástico contenido y también pueda acceder a tus libros, que son interesantísimos. Te preguntaba de eso, para ir cerrando. ¿Crees que hay un nuevo bloque? ¿Que hay un despertar de la sociedad o todavía estamos aletargados frente a esto y no entendemos lo que lo que está pasando? Yo creo que efectivamente está habiendo cambios sustanciales en temas. Hoy tenemos más interconexión entre ciudadanos que estamos tomando temáticas contrarias a estas agendas globales, buscando el desarrollo del sentido común y el bienestar humano, tanto en términos teóricos como también despertando muchos empresarios que se están dando cuenta que estas agendas woke lo que están haciendo es aniquilar la vida en sociedad, destruir la convivencia, la paz social. Entonces, ante eso, efectivamente se está viendo como un tránsito. No diría que ya hay categorías reales. Ujú. Me imagino que eso ya es un área que los cientistas políticos tendrán que realizar más allá de las sátiras que tienden a realizar algunos. Sino que yo veo que sí hay una reacción global, no a los cambios, como tratan de mostrar algunos, sino que una reacción ante la radicalidad de las políticas que están tratando de implementar top-down estas agendas globales. Y esas agendas globales que terminan tratar de aniquilar conceptos básicos como son la vida, la libertad y los derechos de propiedad. Y esto a través de la implementación de estas agendas en sus distintos grados de intervencionismo. Más allá de establecer de que están existiendo nuevas categorías de sujetos, como dentro de sujetos políticos, lo que está ocurriendo es que hay un tránsito hacia esta nueva categoría. Y ese tránsito se puede ver en que como que a nivel político cada vez hay un mayor alejamiento de el prestigio de los partidos como entes que gobiernan y está pasando como a ciudadanos que van teniendo un mayor poder de decisión con mayor información y que están dando batalla contra este tipo de políticas radicales que se van imponiendo desde organismos internacionales hacia los países con estas cajas de resonancia que se vienen a nivel local. Y esto es lo que está pasando en Países Bajos, lo que está pasando en Alemania, y por eso están proliferando después mutaciones de partidos políticos que tratan de captar estos ciudadanos de sentido común que se van oponiendo a estas agendas radicales. Y eso está llevando también a que algunos empresarios valientes o directores de facultades, de universidades, también vayan dándose cuenta de que toda esta agenda woke lo que está haciendo es arruinar los pilares fundamentales de lo que ha sido la civilización occidental en todo este tiempo y que entiende muy bien, por ejemplo, el caso China, entienden ellos muy bien de cómo nosotros mismos en Occidente nos estamos arruinando con tanto tomar este tipo de agendas. Entonces yo creo que sí, estamos teniendo un tránsito hacia allá, estamos viendo un cambio en paradigma de izquierdas-derechas, está ya Yo creo eso que eso es lo más dividiendo. valorable, ¿ah? Eso es lo más valorable de lo que está sucediendo, porque hay mucha gente que tú hablabas antes, a mí me pasa gente que tenía un pensamiento político de izquierda, que defendía todas estas ideas, ¿cierto? De la igualdad, de la fraternidad, de todo este tipo de cosas, pensando que estaban haciendo un bien a la humanidad y hoy día no piensan igual. Hoy día defienden otro tipo de ideas, hoy día se han vuelto al patriotismo, se han vuelto a defender lo que ellos consideran que ellos consideran de ellos y que consideran que está bajo ataque. Eso es un tremendo logro. Es un tremendo logro este cambio de paradigma. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que quizás ese es el mayor logro, tratar de salir de ese trance, ¿cierto? Que además es un trance impuesto
entre izquierdas y derechas, que al final sabemos que están controlados prácticamente todos, porque no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Como siempre decimos, hay excepciones, no todo el mundo puede ser malo, no todo el mundo puede estar manipulado, eso también es algo irracional. Existen las personas buenas y las personas que están luchando, como decías tú, pero creo que eso es algo muy, muy positivo que está pasando. Así es. Así que, bueno, yo creo que dejamos ahora la tarea a los que nos escuchan el día de hoy a que puedan introducirse en estos temas. Nosotros siempre tratamos de traer una actualización del estado de situación, pero ir sacando siempre las cosas positivas de todas estas temáticas. Yo creo que mientras más personas vayan despertando de todos estos temas, de estas divisiones artificiales que a veces se crean, porque muchas veces tienes grupos políticos que dicen ser grandes antagonistas, pero luego se juntan a comer juntos, a beber un cóctel juntos, etcétera. Son grandes amigos a la larga, porque al final la misma agenda converge dentro de estos grupos políticos. Entonces ahí es bien interesante que cada persona vaya tomando su propio juicio, su propia perspectiva, y por qué no también desarrollando sus propias ideas. Viendo también los antecedentes de la realidad de las cosas que están pasando. Yo creo que uno de los grandes males que está teniendo Chile hoy es que efectivamente se están mostrando y dilucidando de que las diferencias que antiguamente se trataban de mostrar parece que no eran tales, sino que muchos sirven a los mismos amos. Así es. Bueno, ha sido un programa interesantísimo conversando con Andrés Barrientos, del canal Perspectiva Austral. Se llama el canal, vamos a dejar el link en la descripción del video. ¿Y qué tipo de contenido pueden encontrar y cómo te pueden seguir, Andrés, en tu trabajo? ¿Cómo pueden encontrar además tus libros? Sí, muchas gracias, Carlos, también por invitar a los amigos que nos escuchan hoy al canal Perspectiva Austral de YouTube. Principalmente en el canal hay un compilado de las distintas entrevistas que he dado, principalmente en medios internacionales, que es donde más me contactan para hacer análisis sobre la situación chilena. Hay entrevistas también que he hecho a autores de libros. Ha pasado Miklos Lukács, Pablo Muñoz, a filósofos importantes como Renato Kristin. Renato Kristin es un filósofo que ojalá puedan ver esa entrevista, un filósofo muy importante de Occidente. Es uno de los autores del proyecto para crear un juicio de Nuremberg contra el comunismo. Es italiano. Tengo una entrevista con él, hay entrevistas a algunos actores internacionales como Hermann Tertsch y diversos, no solo autores de libros, sino que también actores de política, comunicadores en entrevistas sintéticas y también en distintos análisis puntuales sobre políticas públicas, el proceso constitucional y bueno, este año también tenemos algunas otras novedades, también que iremos analizando de artículos de opinión y materias ilustrativas sobre algunas charlas que he ido dando, que también las voy subiendo ahí, que he ido dando a nivel nacional y también internacional, que están en la plataforma. Así que felices de que sigan. Ahora también estoy contento porque en un año logramos unos seguidores importantes, pasamos los 3.000 y ya se va a comenzar a monetizar el canal. Por lo tanto, también es una alegría importante porque partió a pulso como es todo esto y no esperaba tampoco que lleguemos ahí, pero eso con el cariño y el apoyo de toda la gente que nos va siguiendo y nos vamos retroalimentando en esto tan bonito que es el pensar. Exactamente, ya saben, vayan a la descripción del video, van a encontrar el enlace al canal, que está genial, porque además el tratamiento que le das a los temas es algo donde estamos muy, muy cercanos, ¿cierto? Es un tratamiento serio que le das a todos los temas que tocas ahí, sin amarillismo, sin caer en exageraciones ni nada por el estilo. Así que te agradezco, Andrés, por haber estado hoy día aquí en el podcast de Contracultura. Muchísimas gracias. Bueno, y contarles además que pueden seguir a Contracultura en Rockfin. Rockfin es una plataforma alternativa que funciona muy bien, es como un YouTube, pero es otro tipo de plataforma, y pueden seguir también a Contracultura. Vamos a estar posteando
contenido más seguido en el canal de Rockfin en Contracultura, debido a que nos han echado muchísimos programas abajo y esto ya cansa. Esa es la verdad. Así que bueno, nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao.